Estamos en Roma y nuestro punto de partida va a ser este, en el que cada día rodeamos una zona del mapa para asegurarnos que no nos dejamos nada atrás que ver. Nos encontramos la Catedral de Roma, conocida como la Basílica de San Juan de Letrán, la Escalera Santa y justamente allá al lado el Obelisco. Estos tres monumentos fueron declarados Conjunto Histórico Nacional por la UNESCO en 1980. Justamente aquí la Escalera Santa. Es la escalera que subió Jesucristo el viernes para exponerse ante Pilato, así que vamos a visitarla. Y justamente al lado de la puerta principal de la catedral nos encontramos la Puerta Santa, que tan solamente se abre cada 25 años, en año de jubilación, que es típico tocar la mano y el pie. Acompañarme. Nos encontramos en una de las iglesias más antiguas de Roma, la Basílica de San Juan Luterano. Fue construido en el año 314 bajo el mandato de Constantino. Un detalle importante, al altar solamente puede acceder el Papa de Roma. Está considerada como la madre de todas las iglesias porque ejerce de sede episcopal del Papa y además está considerada como la Catedral de Roma. El único que nos faltaba de los tres monumentos es el Obelisco de Letrán. Como dato curioso, es el más alto de Roma. La cosa más interesante que vamos a ver dentro es, por un lado, la tumba de Bernini, autor de grandísimas obras, sobre todo del Vaticano, y por otro lado, el pesebre donde estuvo albergado el niño Jesús. Acabamos de visitar el pesebre del Niño Jesús y es impresionante, súper bonito, pero es que justamente al lado
tenemos la tumba de Bernini con la inscripción "Tu familia aquí te espera". Es la capilla de Santa María de las Nieves. Se le conoce así por el milagro que surgió el 5 de agosto. En tal fecha predijeron que iba a nevar y así sucedió. San Pietro in Vincoli. Pues sí, estamos en San Pedro in Vincoli y vamos a ver una escultura que no es muy conocida, un Moisés de un tal Miguel Ángel. Ya en serio, vamos a ver una de las grandes obras culmen de aquí de Roma y sobre todo de Miguel Ángel. Además, como curiosidad, también vamos a ver las cadenas que sostuvieron a San Pedro cuando estuvo encarcelado en Jerusalén. Para finalizar nuestra ruta de hoy nos hemos venido a la Basílica de San Clemente. San Clemente fue uno de los primeros obispos de Roma y el tercer papa. Además encontramos el único templo matriosca del mundo. Como curiosidad, en el subsuelo de la basílica vamos a encontrar los restos de una casa romana del siglo I y un templo al dios Mitra. Vamos a hacer la visita al subsuelo de la basílica. La entrada son 10 € los adultos y tarda una media hora. Son las 5 y cierra justo a las 5:30, así que acompáñame. Quiero la moneda. Yo también quiero. ¿El que quieres? Papi, quiero la moneda.
Ya hemos visitado el subsuelo y ahora mismo estamos en lo que es la iglesia en sí de San Clemente. En el siglo IV edificaban iglesias sobre sitios paganos y eso mismo fue lo que le ocurrió a San Clemente. Pero gracias a unos documentos que existieron, se dieron cuenta que bajo esta iglesia había la maravilla que oculta y que acabamos de ver.